Gracias a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia, hermano? Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción y con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gracias a Dios. Yo también declaro que usted jamás será el mismo. De Boanerges a apóstol del amor. Y yo sé que ya me están viendo, ¿qué? ¿De qué? De Boanerges a apóstol del amor. Y lo vamos a basar en el Salmo capítulo 1, verso 3. Y dice la palabra de Dios: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Alguna vez comparaba la vida de algunos cristianos con esos árboles que nunca se les deja crecer, se les va cortando las ramas a cada instante, a cada momento, de tal manera que siempre conserve el mismo tamaño. Los niños pueden salir, por favor. Son árboles conocidos como bonsáis. Son árboles que nunca crecen. Son árboles en miniatura que se les da una imagen igual a la de un árbol grande. Pero esos árboles son pequeños y nunca pueden dar fruto. Hermano, hay personas también cristianos que les podríamos llamar de la misma manera, cristianos bonsái, decían en ese tiempo. Y es que tienen la apariencia de cristianos, pero pasan los años y no crecen ni dan fruto. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar hoy? Amén. Así que si a un árbol, hermano bonsái, se le dejara de cortar, se le plantara en el lugar adecuado, es un árbol que recuperaría su crecimiento normal. Y a veces hay cosas, hermano, que están constantemente cortando a algunos cristianos de tal manera que no los dejan crecer, madurar ni fructificar. Si tú sabes qué es lo que te está deteniendo hoy, hermano, es hora de hacerlo a un lado y avanzar. Hay gente en la Biblia que no crecía, gente que tenía un carácter difícil, un carácter complicado, gente que podría haber dicho: es que mis padres fueron así, es que mi familia siempre ha sido así, por eso es que yo soy así, y así yo creo que voy a ser siempre. Mi padre fue una persona que siempre tuvo ese problema y hasta hoy en día conserva ese problema. La Biblia compara la vida cristiana a la de un árbol. Un árbol, hermano, puede crecer, pero conforme va creciendo, crece íntegramente en todas sus áreas. No solamente crece hacia arriba, también crece hacia afuera y crece hacia adentro. Si creciera solo hacia afuera, sería un árbol hueco. Si creciera solo hacia adentro, pero no hacia afuera, sería un árbol delgado. Si creciera solo hacia arriba, tarde que temprano se caería, porque necesitaría también crecer hacia abajo. El cristiano necesita crecer en todas las áreas. Así que la Biblia compara la vida del hombre a la de un árbol. Pero la Biblia dice que aquel cristiano que pone su confianza en Dios será como un árbol, pero plantado junto a corrientes de agua. Y si te fijas bien, ahí dice corrientes, no dice una corriente. Como si una corriente se cerrara, habría más que estarían regando a ese árbol, de tal manera que su fruto estaría constantemente en él y su hoja no caería, estaría en constante crecimiento. Esa es la vida del cristiano. Dios te ha llamado a ser una persona que tenga todos los elementos que se requieren para seguir creciendo. Y tú mismo puedes cortar tu crecimiento, puedes retardarlo, puedes anularlo si sigues dejando de lado algunas cosas que la Biblia recomienda. Y por eso a veces tu vida no crece, se estanca. Pero quiero hablarte de un hombre a quien Jesús le puso un apodo, a él y a su hermano.
y les llamó Boanerges. Alguna vez ya te había hablado acerca de los Boanerges, ¿sí? Hoy te voy a hablar acerca de uno de ellos, acerca del apóstol Juan. Jesús les puso apodos. Yo no sé si tú puedes imaginarte al Señor poniéndole apodos a sus discípulos, pero a Jacobo y a Juan les puso Boanerges, ¿sí? En un momento te voy a explicar también qué es lo que significa esta palabra, ¿sí? Juan siempre, hermano, fue una de las personas que siempre fue el segundo en todo. En la Biblia nunca encuentra su nombre primero que alguno de los discípulos. Sin embargo, Juan solía ir detrás de Pedro, detrás de Jacobo, y sin embargo llegó a convertirse en el discípulo amado. La Biblia habla de él como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, hermano, era una persona completamente diferente a la que murió. Juan era una persona impulsiva, enojona, una persona que podría matar a una multitud si se le diera la oportunidad. Pero finalmente hoy le conocemos como el apóstol del amor. De hecho, la tradición dice que Juan fue sentenciado a morir en una olla de aceite, y lo tiraron en una olla de aceite hirviendo, pero el aceite no le hizo ningún daño. Entonces, cuando la autoridad romana vio que no podía matarlo, y de hecho se corría el rumor siempre de que Juan nunca moriría, lo que hicieron fue mandarlo preso a la isla de Patmos, donde finalmente tuvo la revelación del Apocalipsis, ¿sí? Ahí todo a consecuencia de que no pudieron matarlo, ¿sí? Y es que el amor protegía a Juan. Pero Juan no toda la vida fue así. Así que hoy yo quiero hablarte, tomando como ejemplo al apóstol Juan, hablarte acerca de crecer hacia arriba, de crecer hacia adentro y de crecer hacia afuera. Crecer en tu relación con Dios, crecer en tu madurez y también crecer en tu servicio a los demás. Ese es el crecer hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Dios quiere, hermano, que crezcas integralmente, que no solo seas un árbol que creció hacia arriba y que olvidó echar raíces, que no solo seas un árbol que creció hacia afuera y olvidó crecer internamente, que no solo seas un árbol que creció hacia adentro pero que nunca creció hacia afuera. Así que te voy a enseñar acerca de estas tres cosas. Dentro de esta enseñanza quiero que recuerdes estas tres cosas. Vas a aprender cómo crecer hacia arriba, cómo crecer hacia adentro y cómo crecer hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Así que déjame enseñarte cómo crecer hacia arriba, ¿sí? Crecer hacia arriba, hermano, también le tocó crecer de esa manera a Juan. Pasó de ser hijo del trueno a ser discípulo amado. Él creció hacia arriba, porque crecer hacia arriba es crecer en tu relación con Dios. Así que fíjate lo que dice Marcos 3:17, por favor. Marcos capítulo 3, verso 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó ¿cómo? Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Estos se enojaban y echaban rayos y centellas. Yo sé que tú no conoces ese tipo de hermanos porque en Rema no hay, pero en otras iglesias sí hay, ¿sí? Tal vez en Rema Uruapan sí haya. Por acá andan los pastores vacacionando, por eso es que digo esa broma, ¿sí? Pero, y tal vez este mensaje era para los hermanos de Rema Uruapan, pero Dios nos lo dio aquí en Rema Lázaro para aprender y un día que vayamos por allá poderles enseñar. Pero estos hermanos, hermano, Jesús los apodó Boanerges, ¿sí? Tal vez no te imagines al Señor poniendo apodos a sus discípulos, por lo que Juan debió ser en verdad un hombre de carácter explosivo y repentino en sus emociones. Y junto a su hermano Jacobo, hermano, eran dos tipos peligrosos que ocasionaban graves problemas. De la misma manera en la iglesia existen, te lo contaba hace algunos años ya, porque hace años que hablé acerca de los Boanerges. También existen estos hermanos en cualquier iglesia. Estos hermanos pueden ser muy espirituales, pero en un instante se les cierra el cielo y comienzan los truenos. Parecen ser más hijos del mítico Zeus que del verdadero Dios Yahvé. Así que Boanerges viene de dos palabras, hermano. La primera palabra caldea es ben, que quiere decir hijo, y regás, que quiere decir ira violenta. Así que Jesús les dijo, hijos de la ira violenta, o también, como lo vemos en este versículo, hijos de truenos.
hijos del trueno, así les apodó Jesús, porque en un ratito se enfurecían. Yo sé que tú no has visto algo así en tu familia nunca, yo lo sé, discúlpame por estarte predicando de esto, sí, pero es para que un día que te cruces con uno de ellos sepas cómo tratarle, y sepas también que Dios está tratando con estos hermanos. Dios los va a transformar en apóstoles del amor, y de ser Boanerges van a ser conformados en apóstolos del amor. O hermano casado, tu esposa tal vez puede ser una Boanerges, y Dios espera transformarla también en una sierva de amor. ¿Cuántos esposos y esposas dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere hablarle a esta congregación? ¿Cuántos creen que Dios le está hablando al esposo de usted? ¿Y cuántos esposos creen que también le está hablando a sus esposas? También, en el nombre de Jesús. Sí, yo también digo amén. Y también mi esposa dice amén. Así que al cristiano Boanerges, hermano, lo identificas rápido. Es hermano, trae Biblia, viene a adorar a Dios, pero que a nadie se le ocurra darle indicaciones o contradecirlo, porque comienzan los relámpagos. El Boanerges surge en cuanto le llevas la contraria, en cuanto le dices que así no, en cuanto le dices que las cosas se van a hacer distintas. Entonces surge el Boanerges. Jesús los identificó rápidamente y entonces les llamó así. Pero este apóstol del amor, hermano, de ser un Boanerges, llegó a ser el discípulo amado. Mira lo que dice Juan 21:20. Ahí está. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ya no le llamó Boanerges, ahora le llama el discípulo amado. Amén. Así es como Dios te va a transformar, de un Boanerges a un discípulo amado. Así que ese era Juan, hermano, un hombre iracundo, un hombre peligroso, un hombre enojón, un hombre violento. Alguna vez te hablaba de eso también y lo comparaba a algunas situaciones que se dan en la familia. Sí, pero en la iglesia también se dan este tipo de hermanos. Juan, cuando celebraba la última cena, hermano, no mostró mucho amor para lavarle los pies a los demás. Ninguno de los discípulos se paró a lavarle los pies a los otros consiervos, a los otros discípulos, ¿sí? Porque competían entre ellos. Qué raro que los cristianos compitan entre sí, ¿verdad? Qué raro que las iglesias compitan por ser la mejor iglesia, por ser la iglesia predilecta del Señor, por ser la más grande, la más ungida, la más bonita, etcétera. Los discípulos de Jesús competían entre ellos, así que ninguno se sintió digno de lavarle los pies al otro, porque cada uno se sentía más que los demás. Qué raro que esto ocurra entre hermanos, pero suele ocurrir. Yo no sé, gracias a Dios en esta congregación no ocurre, pero en otras congregaciones suele ocurrir. Así que en esa ocasión, hermano, mientras todos pasaron directamente a la mesa, Jesús se levantó y Él fue el que se ciñó, tú lo recuerdas muy bien, la toalla, y empezó a lavar los pies de los discípulos. Varias veces te he hablado acerca de esto. La Santa Cena, hermano, no se llevó a cabo como nos la presentan en esa pintura de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci. No recuerdo cuál de los dos es, creo que es uno de los dos, pero no es exactamente así. La mesa, no existía la mesa tal como la vemos ahí. La mesa era simplemente algo en el piso y no había sillas. Ellos se recostaron, ¿sí? Se acostaron, pusieron lo que iban a comer frente a ellos y solamente este brazo les servía para apoyarse. Así que ellos estaban directamente sentados en el piso y los pies los echaban hacia atrás. Así que el que estaba atrás de ellos, lo que percibía, mi hermano, era los pies, las sandalias del que estaba delante. Así que imagínate, en ese tiempo no había calles pavimentadas, no había autos, ¿sí? Eran carretas o bestias las que hacían el trabajo que hoy hacen los autos en nuestra sociedad. Así que imagínate cómo estaban las calles. El combustible se les caía cada rato, ¿verdad? Ahí pasaban y lo pisaban. Así que pasaban por ahí, sentían calientito y sabían que no era lodo común. Y así llegaron a la cena y Jesús empieza a cenar y de repente empieza a percibir olores. Imagínate, enfrente tenía a Judas. Así que dijo, no, este de plano huele peor que los demás. Y dijo, vamos a lavarle los pies a cada uno de ellos.
Y se levantó, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ninguno de ellos hizo esto, hermano, porque había pleito entre ellos quién sería el principal de los 12. Tú lo recuerdas muy bien. Pero Juan, hermano, tiene un detalle aquí con Jesús. Cuando Jesús les dice que uno de ellos le va a entregar, él es el que se recarga en el corazón de Jesús y directamente le pregunta quién es. Vamos a ver acerca de ello, hermano. Déjame mostrarte lo que dice Juan capítulo 13, verso 21. Dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Alguna vez también te he hablado en otras prédicas acerca de esto. Y yo te decía, él se recostó sobre Jesús, sobre el pecho de Jesús, y le preguntó quién era. ¿Sí? Yo te dije que esta era una relación muy estrecha. No vayas a hacer lo mismo en la iglesia. ¿Sí? Si yo llego y te encuentro recostado en el pecho de otro hermano, inmediatamente los voy a llamar a los dos. Sí, te voy a decir: hermano, te vamos a liberar de un espíritu rosita que te anda rondando por ahí. ¿Sí? Así que nunca lo vayas a hacer, hermano. Pero había tal confianza entre Jesús y Juan que él sí se recostó en Jesús y le preguntó: ¿quién es, Señor? Así que todos los discípulos dijeron por turno: ¿seré yo? Imagínate la conciencia de cada uno de ellos que pensaban que podían ser quien entregara a Jesús. Imagínate lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Pero solo Juan es el que le pregunta directamente a Jesús: ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Amén. Así que todos preguntaron menos Judas. Qué raro, ¿verdad? También que la misma culpabilidad no le dejara preguntar. Él sabía muy bien que Jesús no mentiría. Así que Jesús no le diría directamente: sí, eres tú. Así que Judas no pregunta. Él solamente agarra y mete el pan al plato de Jesús. Y de esa manera, hermano, tratando de calmar su culpa. Pedro quería satisfacer su celo y su curiosidad. ¿Sí? ¿Quién es? Acuérdate de Pedro, preguntando: ¿quién es? Como diciendo: traigo espada. Acuérdate que después de ahí arrestaron a Jesús y él sacó la espada y le cortó una oreja a Malco. Así que Pedro está preguntando: ¿quién es? Dile quién es, aquí traigo una espada. No necesito que lleguen los soldados, puedo cortarle la oreja a cualquiera de los que están aquí presentes también. Así que no sabemos si realmente quería cortarle la oreja a Malco o fue mal tino de parte de Pedro, pero sabemos que eso sucedió. Así que los demás sus discípulos estaban más preocupados en no ser ellos los traidores que en saber quién era del que estaba hablando Jesús. Así que Judas era el traidor. Jesús se lo reveló y le dijo: aquel que comparte su pan conmigo, que moja su pan conmigo, él es. Y Judas fue el que acercó ahí. Ahora, déjame decirte también algo. Hay Boanerges que son silenciosos. Boanerges que se ofenden, no dicen nada, pero que son letales. También se enojan y son capaces de traicionar a quien sea, son capaces de matar a quien sea, de entregar a alguien a cambio de un beneficio. Una de las cosas que más afectan a los creyentes, hermano, es ofenderse con facilidad. Lo vimos también en la célula la semana pasada, o lo vieron las mujeres en las células. La ofensa es muy peligrosa, crea Boanerges. Realmente fue la ofensa, hermano, lo que provocó que Judas se decidiera entregar al Señor a los sacerdotes. Tú lo recuerdas bien, la semana pasada lo vieron. Una mujer ungió a Jesús con un perfume muy caro que traía en un vaso de alabastro. En consecuencia, Judas desató una polémica en forma de murmuración entre los discípulos respecto de que tal cosa era un desperdicio. Mira lo que dice Juan, capítulo 12, versos 5 y 6. Y dijo uno de sus discípulos, Juan capítulo 12, desde el verso 4 si podemos, ahí nada más hay que subir tantito. Desde el verso 4, Juan capítulo 12, verso 4. Ahí está, dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Si te fijas, el Señor, hermano, no es porque le importaran los pobres, dice la palabra, sino que Él sustraía de la bolsa. Él dijo: 300 denarios, pues es más de lo que traemos ahorita. Y de ahí, pues más o menos la mitad es para mí. Es una ofrenda de amor que me negaron.
El Señor lo reprendió y Judas se lastimó contra Jesús. Hermanos, sentirse ofendido es una gran trampa que produce Boanerges, ¿sí? La Biblia nos habla, hermanos, de que Satanás entonces le puso a Judas el deseo de entregar a Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, versos 10 al 16. Déjame hablarte de esto porque es muy importante, hermano. Si tú puedes decir, es que me ofendieron, pastor, yo no quería ofenderme, me ofendieron. No es verdad, hermano, tú te ofendiste, eres demasiado importante, te crees tan interesante, tan importante, que piensas que podrían ofender a los demás, pero a ti no. ¿Sí? Crees que eres uno de los principales discípulos de Jesús y por eso todos te deberíamos de honrar y ninguno tendría que arriesgarse a ofenderte. Mira, eso fue lo que pasó con Judas. Mateo capítulo 26, verso 10. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Verso 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No sé si podemos poner también porque me oigo como muy lejos de este lado. Ahora, imagínate, él se ofendió cuando Jesús les llama la atención. Jesús los regañó y les dijo, no la molesten, déjenla en paz. Y los regañó a todos ellos. Nadie dijo nada, pero Judas se ofendió. Y entonces fue a los principales sacerdotes, hermano, porque Satanás ya le había hecho tener el deseo a Juan de entregar a Jesús. Mira, todavía ese día en la Santa Cena, en la última cena, perdón, Juan capítulo 13, verso 2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Varias veces te he hablado de espíritus receptores. La tentación viene, y cuando tú le abres tu corazón a la tentación, Satanás pone un receptor, algo que te va a monitorear donde quiera que tú andes. Y en el momento propicio, Satanás entrará en ti, o entrará en aquella persona que le abra la puerta para hacer lo malo. Aquí puso Satanás en Judas un espíritu receptor. Ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué puso? Un espíritu receptor, hermano. Un espíritu que mostrara lo que Satanás quería hacer. Así que en el versículo 27 de ese mismo capítulo de Juan, mira lo que la palabra de Dios dice. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pudo entrar porque ya había puesto antes un espíritu receptor ahí. Hay algunos de nosotros que teníamos espíritus receptores. Gente, hermano, que no importa dónde fuera, hombres que a la oficina que vayan, al trabajo a donde vayan, al lugar donde vayan, mujeres los siguen. Son espíritus receptores que provocan tentarte para que caigas en adulterio, en fornicación. Así que Satanás puso este espíritu receptor en Judas. Y en el verso 27 habla de que después de haber probado el pan y el vino, Satanás entró en él. Y también siempre que toco este tema, me gusta recordarte, hermano, por eso es lo riesgoso de participar de pan y vino sin haber cuidado el corazón. Muchas veces, si tú no has limpiado tu corazón delante de Dios, lo único que vas a provocar al participar de Santa Cena es que lo malo que ya hay en tu corazón se cumpla más pronto. Si en tu corazón ya hay el deseo de fornicar, fornicarás más pronto. Si en tu corazón ya hay el deseo de adulterar, adulterarás más pronto. Si en tu corazón ya había el deseo de un divorcio, te divorciarás más rápido. Por eso es que hay que tener cuidado, hermano, a participar de Santa Cena. Hay que asegurarse de que nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Así que ofenderse, hermano, abre puertas espirituales a las tinieblas. Cuando tú dices me lastimó, me lastimaron, simplemente estás abriendo tu corazón a cosas que no deberían de entrar. Cada vez que tú dices es que me hirieron, es que esos hermanos me hicieron, entonces tu corazón se abre y Satanás está aprovechando ese momento para poder dejar en tu corazón el espíritu receptor de algo. Tal vez ya había en tu corazón el deseo de reclamarle a alguien y ahí lo va a poner cuando tú digas me hirió, me lastimó, te herirá. Y entonces Satanás pondrá en ti un deseo de venganza y en el momento apropiado te vengarás. Judas se sintió ofendido por Jesús, se sintió herido
Y entonces Satanás puso en él el deseo de entregarle, el deseo de vengarse. Porque una persona herida lo único que quiere hacer después de haber sido herida es herir. Que la persona sienta lo que ella sintió. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguna vez te sentiste de esa manera y deseaste que la otra persona sufriera lo que tú estabas sufriendo? ¿Alguien sabe lo que estamos hablando en esta noche? Hermano, por eso es que no debes de herirte, por eso es que debes de cerrar tu corazón inmediatamente en cuanto alguien te hace daño y decir, no le hace, yo por mi parte lo perdono, por mi olvidado. Señor, nunca se lo tomes en cuenta cuando esa persona esté frente a ti, Señor, dándote cuentas de su vida. Ni siquiera le hables del tema, porque para mí, como si nunca hubiera sucedido. ¿Alguien sabe también, hermano, que Dios le está hablando en esta noche? Amén. Ahora, el diablo estuvo rondando a los discípulos durante mucho tiempo, pero fue en el que se ofendió en donde pudo entrar. Tú lo recuerdas muy bien, ¿sí? En una ocasión a Pedro, tratando de entrar en Pedro, Jesús vino y lo regañó de una manera terrible. Y le dijo, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y a pesar de esta palabra, Pedro no se ofendió. Pedro era muy impulsivo, pero era una persona herible. Era una persona que sabía quién era su maestro. En una ocasión Jesús les dijo también, pues si tanto les parece tan difícil la palabra, pues váyanse siguiendo a los que se fueron. Y Pedro, inmediatamente mostrando su corazón, decía, Señor, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es un hombre que no se ofende. Ese es un hombre, hermano, que sabe pasar por alto los momentos difíciles. Y Dios desea que tú seas una de esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Amén. Así que el diablo entra en los matrimonios, hermanos, cuando estos se ofenden entre sí. Cuando tú dices, es que lo que me dijiste me hirió, es que lo que tú hiciste me dolió, ay, es que no, yo no puedo olvidar aquella ocasión que me dijiste. Eso solamente está abriendo tu corazón a cosas que el diablo quiere atraer contra tu matrimonio. Ten cuidado. Si tu esposo te dice, mira, perdóname, tú dile, está bien, olvidado, nunca más hablaremos del tema, ese asunto se murió, jamás volveremos a tocarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta noche? Amén. El Señor desea que tu matrimonio camine bien, hermano, camine en santidad, camine en perdón. Así que por más que el Señor lo reprendiera, hasta el punto de que una vez lo gritó, aparte de mí, Satanás, Pedro nunca se ofendió, ¿sí? Satanás también entra en los hijos cuando estos se ofenden contra sus padres por la disciplina. ¿Alguna vez te ha pasado, joven, que te has sentido ofendido, que creíste que se pasó de listo tu papá, que abusó de su autoridad? Esposas que también piensan que su esposo abusa de su autoridad. Hermana, debes de cerrar tu corazón, porque Satanás puede poner ahí cosas que no son correctas y que el día de mañana pueden dañar tu matrimonio. Así que también entra en los negocios cuando los empleados se ofenden contra sus patrones. Ten mucho cuidado, atiende esas heridas de tus empleados, ¿sí? Atiéndelos, cuando los veas que se sienten tristes, dile, mira, te llamo la atención, no por ofenderte, no por atacarte, sino para que este asunto trabaje bien. Si este negocio le va mejor, a ti te irá mejor. Trata de hacerlo entender por qué le llamaste la atención, hermano. Sana esa herida, no permitas que el enemigo vaya a entrar en él y vaya a hacer algo contra ti. También entra en las escuelas cuando los estudiantes se ofenden contra sus maestros. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? A un servidor sí. Y lo traía contra ese maestro y ese maestro contra mí, pero yo también contra él. Y también entraron cosas en mi corazón, hermano. Así que en muchos casos semejantes, Satanás puede entrar y hacer cosas. ¿Te acuerdas que también Caín se ofendió contra Dios? De ahí surgen los Boanerges, hermano. ¿Te acuerdas? Caín se enojó, fue un Boanerges y mató a su hermano Abel a consecuencia de la ofensa. Mucha gente a consecuencia de la ofensa se convierte en un hijo del trueno, en un hijo de ira, ¿sí? En alguien que es capaz de matar. Judas se ofendió contra el maestro y la ofensa abrió puertas a las tinieblas. Así que, hermano, no te ofendas contra tu pastor, no te ofendas contra tu líder, no dejes que el enemigo entre. En cuanto tu líder te ofende, aunque se haya equivocado, inmediatamente dile, Señor, yo sé que mi líder no entendió esa parte, no entendió que me está ofendiendo, él no entendió que me hirió, Señor, pero yo lo perdono en el nombre de Jesús. Padre, yo no voy a permitir que el enemigo entre a mi corazón, y mucho menos que entre a la iglesia. Alguien de los que estamos aquí podría decir, amén, yo lo haré de esa manera. No dejaré que el enemigo entre a nuestra congregación, lo venceremos en cada oportunidad. Ahora,
Permíteme preguntarte, hermano, ¿te has ofendido alguna vez contra alguien? ¿Estás enojado actualmente contra alguien? ¿Te sientes ofendido actualmente? Entonces estás en peligro de abrir puertas espirituales a tinieblas que te perderán si no te arrepientes de manera inmediata. No dejes que pase más, ni siquiera esperes a que termine esta enseñanza. Dile: Señor, perdóname, yo me enojé con tu siervo, yo me enojé con mi líder, yo me enojé con mi esposo, y Señor, y yo traigo una herida ahí abierta contra él, contra mi maestro, contra mis hijos, contra mi padre. No dejes que este asunto se haga más grande. Por eso de repente llega la ira más fuerte y los hijos se van, los padres se separan, etcétera, hermano. No permitas que esto suceda. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta noche? Ahora mira cómo Pablo trataba con la ofensa. Segunda de Corintios 11. Mira que él sí tuvo oportunidad de sentirse herido. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23. Verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes. Fíjate lo que le pasó. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Tú crees que tenía razón para sentirse ofendido Pablo? Por supuesto que sí. Él dice: a mí me ha pasado todo eso y me lo han hecho hermanos. En una ocasión entró a una ciudad, hermano, y quiso predicarles el evangelio, y lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron como si estuviera muerto. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Bien pudo haber agarrado y decir: pues que se vayan al infierno, yo venía a predicarles la palabra, pero ahora que se quemen ahí por la eternidad. ¿Sabes lo que hizo este hombre? Se paró, se sacudió y volvió a entrar a la ciudad y empezó a predicarles el evangelio. Ese es un hombre de Dios. Eso es lo que Dios desea que tú seas, hermano. Dios te ha llamado a ser una persona que no se ofende. Y Hechos 24:16 dice lo siguiente, hermano. Aquí es donde tú debes de imitar a Pablo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia, ¿qué? Sin ofensa, ante Dios, pero también ante ¿quién? Ante los hombres. Pablo dice: mira, sí he sido tentado a odiar, sí he sido tentado a sentirme ofendido, a sentirme herido, pero procuro, es decir, me esfuerzo, hago la lucha, voy más allá de lo normal y hago a un lado la ofensa. Eso es lo que dice el Señor. Alguien no te ayudó, no te sientas ofendido, amén, porque entonces el enemigo puede hacer cosas. Ahora, hermano, Juan es el discípulo amado. A él es al que le es revelado todo esto en el caso de Judas. Judas se ofendió y trató de entregarle. Cuando le pregunta directamente a Jesús: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Él le dice: el que moja su pan conmigo, ese es. Y era Judas. Así que a Juan le fue revelado esto, hermano. Juan estaba interesado en llegar al corazón del maestro y descansar en él. Así se llega a ser transformado de Boanerges a discípulo amado. Cuando no te ofendes, cuando pasas por alto las cosas, dejas de ser un Boanerges y estás llamado a ser el discípulo amado. Fíjate que también él fue el único discípulo fiel, hermano. ¿Por qué? Porque fue transformado de Boanerges a discípulo amado. Los Boanerges, hermanos, que son transformados en discípulos amados, son gente fiel. Están ahí cuando todos se van. Juan fue el único de los varones, de los 12, de los 70 y de los 120 que estuvo ahí cuando Jesús buscó a quien encargarle a su madre. ¿Te acuerdas de eso? Mira, déjame mostrártelo. Vamos a Juan capítulo 19, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Verso 27, por favor. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Te das cuenta? Tú no le dejarías a tu mamá aquel enojón que es capaz de golpearla. No, capaz que en una de esas lo agarra enojado y así le va a mi mamá. Pero Judas había sido transformado de un hombre de ira, de un hombre violento, a un hombre de amor. Tanto así que Jesús le encargó a su mamá. Y déjame explicarte por qué. Jesús era el hombre mayor, el hermano mayor de todos los hijos de María. Así que
cuando Jesús fue crucificado, para este tiempo José ya murió. Ya no está José, ahora María es una viuda. Y cuando la madre queda viuda, hermano, el encargado o el responsable de la madre es el hermano mayor. Así que el hermano mayor aquí era Jesús. Y Jesús, consciente de esta obligación, de esta responsabilidad, aún antes de morir, hermano, encarga a su madre el discípulo amado. Le dice: mujer, ahí está tu hijo. Y le dijo al discípulo amado: ahí está tu madre. Y desde aquel momento la recibió en su casa. Amén. Ese es lo que pasa cuando un hombre permite ser transformado de ser un hijo de ira, un hijo de violencia, un hijo del trueno, para convertirse en un hombre amado, en un hombre que sabe amar a los demás. Eso es crecer hacia arriba, crecer en relación con Dios. Es decir, dejar todo de lado por buscar las cosas de arriba. Amén. Si puedes haber resucitado juntamente con Cristo, ¿qué debes de hacer? Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué? Muertos sois, dice la palabra. Ahora déjame también hablarte acerca de crecer hacia adentro. También Dios quiere que crezcas hacia adentro. Eso es crecer en madurez, ¿sí? De no saber de qué espíritu eres, a saber que Cristo es el que vive en ti. Un día Juan fue reprendido por el Señor por querer quemar una aldea samaritana que los rechazó. En esa ocasión Jesús le reprendió. Mira lo que dice Lucas capítulo 9 verso 52. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Imagínate a Jesús, llega queriendo entrar a la aldea, les dicen que no, porque ustedes se juntan con los judíos, así que nosotros no los queremos, somos samaritanos. Y entonces Jesús dice: no, está bien, si no nos dejan entrar no hay problema, nosotros esperaremos el tiempo propicio en que nos dejen entrar. Pero Juan y Jacobo se enojaron, ¿sí? Inmediatamente se ofendieron. ¿Cómo a nosotros, los discípulos de Jesús, no nos dejan entrar, Señor? ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo creo que estaba a la espalda de Jesús cuando Juan dijo esto. Y Jesús, al haber dicho esto: ¿qué tienes, Juan? No sabes de qué espíritu eres. Verso 55, si podemos regresarlo, por favor, dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Sí, parecía más hijo de Júpiter, sí, más hijo de Marte, el dios de la guerra, que hijo de Dios. Pero así son la gente violenta, la gente que necesita ser transformada en gente amorosa. Este joven era así, un joven enojón. Era el más joven de los discípulos, pero también era uno de los más enojones, sí, más o menos así como el familiar del que tú tienes ahorita en mente, pero que no te atreves, tal vez porque está a tu lado, sí. Pero así era Juan. Sin embargo, Dios lo transformó, Dios lo cambió, hizo de él una persona diferente. ¿A cuántos dicen amén? Así le sucederá a mi familiar. Si es que está al lado, pastor, se va a dar cuenta que es él. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si no son de Dios. Y tal vez tú dirías: pero ¿cómo se prueban los espíritus? ¿Cómo sé que son o no son de Dios? Mira lo que dice el verso 8. Aquí es donde sabes cómo probar un espíritu, hermano. Verso 8, por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si tú dices que Dios está contigo, si tú me estás diciendo que el Señor está en ti, hermano, la evidencia debería de ser ¿qué? El amor, el perdón, la misericordia. Si no la ira y el deseo de venganza. No. Sí, debería de ser el amor, el perdón. El que cuando tu esposa te diga: me equivoqué, te pido que me perdones, y tú dirías: no hay problema, mija, mira, para eso soy tu marido, para perdonarte. ¿Cuántos esposos dicen amén? Puedes equivocarte 1000 veces, pero para eso Dios te dio marido. El jueves hablábamos, Dios le dio marido a la iglesia. ¿Para qué? Para que la redimiera, para que le perdonara y para que intercediera por ella. Amén. ¿Cuántas esposas dicen amén? Ya saben para dónde voy.
Sí, gloria a Dios, Dios nos está hablando, pastor, échele. Esposos, Dios te dio a tu esposa para que la perdones. Dice la Biblia que debes de amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y cada vez que la iglesia se equivoca o comete pecados, Jesús, ¿qué hace, hermano? La perdona, intercede por ella, ¿sí? Un día yo me acuerdo que yo fui atrás de la computadora, estaba enojado con mi esposa, y llegué y le dije, Señor, es que mírala cómo es, ella es así y así y así, y le empecé a decir, y él me dijo, te pareces tanto al primer Adán. Yo dije, ¿el primer Adán? Sí. Cuando yo le dije, comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿qué hizo él? La mujer que me dice, inmediatamente, Señor, si vas a escabecharte a alguien, ella tuvo la culpa, ¿sí? ¿Sabes cuál es la consecuencia de lo que hicieron, Adán? No, Señor, no me acuerdo cuál. Deben morir. La mujer que me diste, Señor. Entonces, o sea, si hay que cortarle la cabeza a alguien, a ella. Y si te pareces igualito. Y dice, en cambio, si fueras como el segundo Adán, ¿sí sabes lo que hizo el segundo Adán? Cristo Jesús. Cuando Él sabía que la iglesia que toda la humanidad se perdería. Él sabía que la iglesia necesitaba de alguien que la redimiera, perdón. Y entonces, ¿sabes qué hizo Jesús? Dijo, Señor, ¿qué te debe mi mujer? Él dijo, me debe la vida porque ha pecado. Y dijo, Señor, entonces cóbrate en mí, pero a ella no la toques. ¿Cuántos maridos hacemos eso por nuestras esposas, hermano? Y déjame esconderme atrás del púlpito porque me da hasta pena estar allá adelante. ¿Qué hace Jesús hoy en día por la iglesia? ¿Alguien sabe qué hace Jesús hoy en día por la iglesia? Intercede. Señor, no le tomes en cuenta los pecados. Mira, no son malos, no tienen un mal corazón. Sí se equivocaron, Señor, pero mira, no lo veas. ¿Cuál sería el trabajo de un marido entonces? Hacer lo mismo por su esposa. Señor, hoy discutimos, Señor, pero mira, tal vez mi esposa dijo cosas de más, pero no se lo tomes en cuenta, Padre. Tiene un buen corazón. Las hormonas le juegan mal de repente, pero Padre, ella es buena, es una buena madre, es una buena esposa. La agarramos de malas nada más, Señor, pero por favor, perdónala en el nombre de Jesús. ¿Cuántos maridos dicen amén? Gracias a Dios. ¿Cuántas esposas dicen amén? Ay, ¿cuántas esposas creen que Dios nos está hablando? ¿Cuántos esposos? Menos, pero sí, hay 2 o 3. Así que eso es también, hermano, crecer hacia adentro, sí, amar desde adentro a los hermanos. Ahora Juan al final de su vida sabe de qué espíritu es, porque ahora ama. Cuando crecemos hacia adentro, hermano, crecemos en amor. ¿Quieres saber qué tan maduro eres en las cosas de Dios? Eres tan maduro en la medida que puedes amar a aquellos que te han ofendido, en la medida que puedes interceder por aquellos que te han hecho daño, en la medida que puedes bendecir a aquellos que te han maldecido. Entonces eres maduro, eres una persona que ha crecido hacia adentro. ¿Cuántos dicen amén? Dios me está hablando a mí, Señor, soy yo a quien te estás refiriendo. Ahora, déjame enseñarte también lo que es crecer hacia afuera. ¿Te acuerdas que Él quiso destruir esta aldea de los samaritanos? Pero después creció en amor por los demás, ¿sí? Crecer hacia afuera, hermano, también es dedicarse al bienestar de los demás, salvar, proteger las almas. En pocas palabras es discipulado, evangelismo. Crecer hacia afuera, hermano, es dedicarse a servir. ¿Sí? Es el espíritu que considera a los demás mejores que a uno mismo. Eso es crecer hacia afuera. Mira lo que pasó en una ocasión. Déjame mostrarte cómo era Juan antes y luego cómo terminó. Lucas 9:49, por favor. Ahí lo tenemos, dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Para Juan, ellos tenían la exclusiva del reino, el monopolio del reino. Este es un espíritu inmaduro, hermano, y es un espíritu sectario. Nosotros y nadie más. El espíritu sectario no tiene misericordia, no reconoce al cuerpo de Cristo. Para este tipo de personas, solo ellos son los ungidos y los demás que se formen atrás de ellos, no más los de nuestra iglesia. Por eso yo siempre te he dicho, hermano, amemos a los hermanos de cualquier iglesia, son nuestros hermanos, amén.
Si hay alguien que llegue y te dice, no, es que solamente no es, que sí lo hay en esta ciudad lamentablemente, y te va a decir, no es solo nuestra iglesia, es la elegida por Dios para alcanzar toda esta ciudad, pues bendícelo, dile, gloria a Dios, hermano, yo también lo creo que es tu iglesia la única, porque tu iglesia y la mía es la misma. Dios no ama las iglesias, Dios no tiene iglesias, tiene la iglesia en el nombre de Jesús, y gloria a Dios porque es verdad lo que estás diciendo. Amén. Y quitémonos ese espíritu sectario de pensar que nada más somos nosotros y que los demás que deben de quedar fuera de nosotros. Nadie nos ha dado a nosotros, hermanos, la exclusiva del reino. Sí, el Señor, todo aquel que clama el nombre de Jesús es salvo, y ellos pertenecen a la iglesia. Y en una ocasión también, hermano, Juan y su hermano Jacobo ocasionaron un pleito entre los discípulos por ver quién habría de ser el mayor entre ellos una vez que el Señor partiera. Sí, déjame mostrártelo en este mismo capítulo, pero en el verso 46 y 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Verso 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Sí? Así que eso es lo que debemos de tomar en cuenta, hermano. No valores el hecho, ni creas que simplemente porque Dios ha hecho cosas milagrosas con nosotros, nada más con nosotros Él obra, o nada más a nosotros nos tiene en esta ciudad. Amén. Nunca estemos peleando posiciones. Si alguien dice que tiene el primer lugar, o si otra iglesia dice que Él es la única llamada por Dios, no entremos en discusión y solo bendigamos a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira, Él cambió. Pasó de ser alguien que quería quemar aldeas, pasó de ser alguien que quería una posición, pasó de ser alguien, hermano, que quería ser únicamente, tener la exclusividad del reino, a ser un padre espiritual. ¿Sí? Cuando el Señor llamó a Juan, el discípulo estaba remendando redes de pesca. Este fue su ministerio final, como el de Pedro, pescadores de almas. Con el tiempo Juan maduró para no perder más almas. Si tú recuerdas la primera ocasión en que estaban Pedro y Juan y Jacobo pescando, y Jesús les dijo: boga mar adentro, y lanzaron las redes, y entonces empezaron a jalar. Dice la Biblia que las redes, ¿qué les pasaba? Se rompían. ¿Por qué? Porque no podían contener tanto pez. Pero al final, si tú te encuentras, cuando Jesús muere y resucita, los encuentra otra vez pescando. Les dice: tiren las redes al lado del barco. Y las tiraron, y dicen que tomaron grandes peces, pero ahora no se les escapó ninguno. Porque hay una diferencia entre Juan inmaduro y el Juan maduro, entre el Pedro inmaduro y el Pedro maduro. Antes perdían almas, ahora no se les escapa ninguna. ¿A cuántos dicen amén? Mira, déjame mostrarte cómo ellos eran gente llena de ira, gente que solo pensaban en ellos mismos, gente que solo les interesaba que no los hirieran y que solo les interesaba el beneficio propio. Marcos capítulo 10, verso 35 al 38. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, sí, verso 38 ya no está ahí, pero Jesús les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Imagínate que nosotros le dijéramos: Señor, que cuando lleguemos al reino, Señor, que Rema Uruapan esté de un lado y que del otro lado esté Rema Lázaro. El Señor dice: ustedes no saben lo que están pidiendo, porque solamente pensamos en nosotros mismos. Pero pasados los años, hermano, Juan maduró, se convirtió en un siervo preocupado por el bienestar de los demás. Eres tan maduro como te ocupas de los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todavía te ocupas solo de ti? ¿No te ocupas aún de los hermanos? Mira lo que dice Tercera de Juan, el único capítulo, verso 4. Vamos a verlo desde el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Verso 3, por favor. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Verso 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora ya no se sentía el principal, ahora ya no le importaba ser el único. Ahora decía: mientras los demás también anden en la verdad, pues entonces mayor la gloria para el Señor. Amén. Esa es la diferencia entre un hijo de ira.
y una persona que se convierte en discípulo amado, entre alguien que se ofende fácilmente y alguien que puedes herirle y puedes pasarle encima y de todas maneras te seguiría amando. Una vez escuché a alguien decir: el amor es como el aroma de aquella flor que impregna el talón que la pisó. Ese es el amor, hermano. Es el perfume de la flor que quedó impregnado en el talón que la pisó. Acuérdate de eso. Dios quiere pasarte de ser un Boanerges, como lo habíamos visto antes, a ser una persona que sabe amar, una persona que sabe perdonar. Hermano, fuiste creado para amar. Cuando amas no beneficias a los otros. Cuando amas te beneficias a ti mismo. Fuiste creado para vivir en amor. Cuando perdonas te beneficias. Fuiste creado para perdonar. Hermano, no sé si en el cielo vaya a haber errores de parte de los hermanos. Lo que sí sé es que el espíritu de amor inundará ese lugar. El espíritu de amor nos llevará a perdonar, nos llevará a olvidar. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios nos tiene juntos, para aprender a empezar a entrenar desde ahora, para que desde ahora le empieces a decir al hermano: hermano, no importa lo que me hiciste, yo te perdono, yo te ayudo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí donde estás entonces, hermano, ¿te has sentido de esta manera? ¿Has herido alguna vez a alguien? ¿Te enojas porque solamente tú eres el importante? Porque ya saben ellos que no te deben de hacer eso, porque tú te enojas. Si ya sabes que me enoja, ¿para qué lo haces? ¿Alguna vez has escuchado a un marido hablar así? Gracias, hermana. Nada. Entonces, eso es algo que se llama egoísmo. Hermano, ella lo hace porque también tiene derecho a equivocarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si ya sabes que me enojo, ¿para qué lo haces? Si ya sabes que no me gusta que comamos eso, ¿para qué lo preparas? Si ya sabes que no me gusta esa ropa, ¿para qué te la pones? Hermano, ella también tiene libre albedrío. Permítele decidir, permítele seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? No te enojes, porque si tú realmente eres la cabeza de ese hogar, entonces vives para darles a ellos todo lo que ellos necesitan y para darles la libertad que ellos requieren y desarrollarse mejor como esposas y como hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios te ha hablado en esta noche? Eres un hijo de ira y dices: es que no me puedo controlar. No es verdad. No quieres controlarte, no te gusta controlarte. Te gusta sacar lo que traes. No te importa lo que los demás sienten cuando tú tienes un arranque de ira, porque lo importante eres tú. Porque ahí el más valioso eres tú. A veces has dicho: mi esposa y mis hijos es lo principal para mí. No es verdad. Para ti eres tú el principal, tú eres el más importante. Esposas también, hermanas, que se enojan y son capaces de mandar por un tubo, como vulgarmente decimos, el matrimonio, la familia. Amenazas con irte, amenazas con un día llevarte a la familia y nunca más vuelvan a saber de ti. Eso también habla de una hija de ira. Es alguien para quien es más importante su genio que sus hijos, que su esposo. ¿Qué vale más? ¿Tu esposa, tus hijos o tu genio? Si dices mi genio, entonces eres una persona que te voy a predecir tu futuro. Terminarás sola, terminarás solo, porque no habrá alguien que pueda soportar tanto tiempo vivir junto a alguien de esa forma. Dios te habla hoy tratando de cambiarte, tratando de transformarte. Quiere conservarte la familia, quiere conservarte la iglesia, quiere conservar tu ministerio. Por eso dice: déjame transformarte de un Boanerges a un apóstol del amor. Dile: Señor, transfórmame. Reconozco, Señor, si tú hubieras estado junto a mí, si yo hubiera estado junto a ti en ese tiempo, también a mí me hubieras apodado de esa forma: un hijo del trueno, un hijo de ira. Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús. Así que, hermana, hermano, si Dios te ha hablado, dile: Señor, no quiero más, renuncio a la ira. Repréndelo, dile: espíritu de ira, fuera de mi corazón, te reprendo en el nombre de Jesús. Él es el culpable, hermano, de divorcios, de separaciones. Él es el culpable también de huérfanos. Es el culpable de homicidios, de heridas, de ofensas.
Dile: yo te reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tú, como yo, has tenido alguna vez un desplante de ira, mi hermano, el Señor no nos da una palabra para juzgarnos. El Señor lo que nos está diciendo es: yo no quiero que pierdas lo que más amas. Por eso estoy hablando a tu corazón, porque el enemigo quiere poner algo ahí en tu corazón que pueda destruir tu familia, tu negocio, tu ministerio. Dile: Señor, en el nombre de Jesús yo renuncio. A partir de hoy siempre recordaré que es más importante mi familia, mi negocio, mi iglesia, mi ministerio, que mi genio, que mi mal genio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tu servidor y mi esposa estábamos recién casados, mi esposa duraba hasta 3 o 4 días enojada, no me hablaba. Y yo me la acercaba y le decía: ¿qué es más importante? ¿Tu mal genio o mi mal genio? ¿Tu ofensa o mi ofensa? ¿O nuestro matrimonio? Entonces ella me miraba y decía: es más importante nuestro matrimonio. Pero me gana el coraje que traigo. Me gana. La realidad era que ella dejaba que le ganara. Tal vez tú también digas esto: pastor, es que me gana. Me quiero contener y no puedo. Siento que se van a burlar más de mí. El miedo. Esa es la razón por la que te defiendes, porque tienes miedo. Detrás de todo mujer, de todo hombre o de toda mujer llena de ira, hay una persona llena de miedo. Sin miedo no funciona la ira. Sin miedo no funciona la ofensa. Se requiere de miedo para poder hacer daño. Eres una persona que está llena de miedo. Tal vez te la das de valiente con los demás, pero la realidad es que eres un miedoso. Un miedoso que teme que le pierdan el respeto. Una miedosa que tiene miedo de que un día le engañen, de que un día le falten al respeto, la abandonen. Así que también tienes que reprender el espíritu de miedo, decirle: temor, fuera de mi vida, no te quiero. Porque si yo te preguntara, ¿por qué no? Porque si cedo ahora, pastor, mañana me van a faltar el respeto, mañana entonces me pueden hacer cosas más graves. Miedo. Eso es miedo. Y debes reprenderlo. El espíritu de temor y el Espíritu Santo no pueden estar en el mismo lugar. O está uno o está el otro, pero no pueden estar juntos. Amén. Así que también repréndelo en el nombre de Jesús. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios, el amor incondicional, el amor ágape, ha sido derramado en tu corazón. Y cuando dice que ha sido derramado, quiere decir que se desborda. Que Dios empezó a vaciar el amor en tu corazón. El amor con el que Él ama a la humanidad fue derramado ahí. Empezó a llenarse hasta que llegó al borde y luego se derramó. Ha sido derramado en vuestros corazones. Puedes amar de esa manera en el nombre de Jesús. Dile: Dios, gracias. Gracias porque yo sé que hoy me estás hablando a mí. Decláralo: hoy se levanta un nuevo hijo tuyo, un hijo de Dios. Dejo de ser hijo de ira para ser hijo de Dios. Dejo de ser hijo del trueno para ser hijo de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mírate controlando el carácter, dominándolo. En el nombre de Jesús. Mírate. Tus hijos, tu esposa, tu esposo te aman realmente. No dejes que te domine la ira. No pierdas lo más por lo menos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A veces vienen esposos y me dicen: pastor, y yo ahorita no le hablo. Y le digo: ¿y por qué no le hablas, hermana? Para que sufra. Le digo: ¿y tú no sufres? Y dice: bueno, sí, también. Le digo: a lo mejor él ni está sufriendo y tú eres la que está sufriendo. Así que ¿para qué sufres? Háblale. Y dice: es que siento que se va a burlar de mí. Siento que... No tengas miedo. Háblale. El perfecto amor echa fuera
el temor. Amén. Cuando esté bien enojado tu esposa, bien enojado tu esposo, bien enojada tu esposa, háblale y dile: yo te amo, yo te amo. No dejes que te domine el mal genio. Yo te amo. O si hoy te falté al respeto, perdóname. Si hoy hice algo que te desagradara, perdóname. Pero yo te amo. No dejes que te domine. No le permitas que nos vaya a causar un problema grave en nuestra familia. Háblale con amor. Proverbios dice que la palabra suave calma la ira. Pero si, hermana, tú eres también de las que les dicen: por eso no te aguanto, yo también un día voy a hacer, entonces lo único es como echarle gasolina al fuego. Quieres que se apague y le avientas una cubetada de gasolina. Es imposible que se vaya a apagar eso. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado hoy? Amén. Háblale entonces, ahí donde estás. Dile lo que hay allá adentro. Ayúdame, Señor. ¿Tú crees que le importa a tu familia? Le importa más de lo que te importa a ti. Él está cuidándote. Él dice: de mi cuenta corre que llegues hasta el final. Déjame mirarte. Y mírate tú también con tu esposa. Están ancianos. Cumplimos 50 años. Cumpliste 50 años de casado, de casada. Casi alcanzas a los papás Navarro, como les decimos de cariño. Y estás anciano. Sí hay canas, sí hay arrugas, pero estás con el amor de tu vida, con tu mujer, con tu marido. Los nietos corren a verlos. Y como te dicen: abuelito, ¿por qué tú nunca te enojas? Abuelita, ¿por qué tú nunca te enojas? Y le dices: hubo un tiempo en que fui un hijo de ira, un Boanerges, pero Jesús me transformó en un hijo del amor. Solo Jesús podía haberlo hecho. Mira, de aconsejando a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y cómo dejaste de ser un hijo del trueno para ser el hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se miran así, diciéndole: uy, si me hubieras conocido? En ese tiempo ni te me hubieras querido acercar, pero Dios hizo la obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así vendrán mis nietos en el nombre de Jesús. Y les diría yo: pregúntale a su abuelita, a su bisabuelita, cómo era su bisabuelito. Bien enojón. Pero Dios lo transformó. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees que Dios ha empezado transformación en ti, dale un aplauso en alabanza. Dale gloria y honra al Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Porque Él lo hizo con Juan y lo hará también contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.